Hola a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la química en la selectividad. Hoy explicaremos y desarrollaremos una cuestión ejercicio referenciado al tema de oxidación-reducción de las reacciones químicas, o sea, al tema redox. Vamos a tratar unos conceptos básicos, como siempre, para poderlos asimilar de un modo perfecto y total y poderlos aplicar fácilmente a otros ejercicios y cuestiones que se nos puedan presentar. El ejercicio dice: se preparan disoluciones acidificadas de las sales de los siguientes iones metálicos: oro 3+, plata más, cobre 2+, hierro 3+. Explica, dice el enunciado, escribiendo las ecuaciones químicas ajustadas, las reacciones que se producirán al realizar las adiciones siguientes. A los tubos 1, 2 y 3 se añade hierro 2+. El tubo 4 tiene hierro 3+, que lo plantearemos en otra parte de los apartados de la cuestión. Pues bien, yo quiero dejar claro aquí un tema que nos tiene que referenciar respecto al estado de oxidación con la valencia, pero de todas formas el estado de oxidación y la valencia van relacionadas sobre todo a nivel numérico porque son los mismos. Lo que pasa es que el estado de oxidación nos representa una carga de un ion que se forma en un átomo determinado, y la valencia en sí lo que nos dice es el número de electrones que están dispuestos a jugar en los enlaces químicos. Jugar me refiero a intervenir en los enlaces químicos y realizar su aportación tanto en enlaces iónicos o enlaces covalentes. Por lo tanto, para poder establecer qué ocurre en una reacción de oxidación con un ion determinado, en este caso los que tenemos aquí, si él tiene posibilidades de hacer algo, tenemos que conocer las valencias para saber si existe esa posibilidad de que un ion pueda oxidarse o reducirse dependiendo de su estado de oxidación actual o que tenemos en el problema o que es único en el tema que estemos tratando, un ion específico. Por lo tanto, en el primer tubo dice, añadamos al tubo 1 hierro 2+. Nos encontramos con que el oro tiene 3+ y el hierro tiene 2+. Delante de este planteamiento tenemos que recordar las valencias. ¿El oro cuántas valencias tiene? El oro tiene 3 de valencia. Solo tiene la valencia 3 y el estado de oxidación 3+. Por lo tanto, el oro no puede oxidarse más, porque no tiene una valencia superior, o sea, no existe el oro 4+, por lo tanto, no podrá oxidarse. Por lo tanto, delante de este planteamiento, el oro solo tiene una valencia, nos encontramos con el ion oro 3+, el oro 3+ solo puede reducirse a oro sólido o oro metal normal que tendrá de valencia 0. Por lo tanto, ante este planteamiento nos decimos el oro 3+ solo puede reducirse y por lo tanto el hierro 2+ que añadimos tendrá que oxidarse, porque la reacción de redox, lo recordamos, uno se oxida y el otro se reduce para poder realizar la transferencia de electrones adecuada y realizarse o no realizarse, ahora plantearemos la condición, la reacción correspondiente. Por lo tanto, vayamos a escribir con estos planteamientos las semirreacciones. Hemos dicho que la del oro tiene que ser una reacción de reducción, la del oro. Entonces la reacción de reducción solo pasa por pasar de oro 3+, le añadiremos 3 electrones y obtendremos oro, aquí es acuoso y aquí será sólido, oro 0. ¿De acuerdo? Esta es la reducción. Y ahora el hierro 2+ tendrá que oxidarse, porque si uno se reduce, el otro se oxida, y pasará de hierro 2+ en estado acuoso, le quitaremos un electrón e iremos al hierro 3+ acuoso también. Bien, estas son las dos
semirreacciones que nos dan. Ahora voy a dar un dato que nos lo da el problema de estos dos pares, digamos, de elementos en un estado o en otro. Y el dato que nos da el problema de los potenciales estándares de estas reacciones, de estos átomos, son los siguientes. El oro 3+, lógicamente acuoso, a el oro 0 en estado sólido, vale más 1,50. 1,50. Y el otro, de hierro 3+, en estado acuoso, a hierro 2+, en estado acuoso, este vale más 0,77. Otra aclaración. Fijaros en los datos que nos dan en el problema de los potenciales estándares de estas semirreacciones. Los datos que nos darán siempre serán reacciones de reducción, porque son los potenciales, digamos, estándares que se dan cuando se ha hecho experimentalmente la contraposición de cada uno de los átomos con el electrodo estándar del hidrógeno, y siempre los datos que nos dan son semirreacciones de reducción. Si ahora tenemos que utilizar, lógicamente, una inversa, que lo que no queremos nosotros en alguna de nuestras semirreacciones sea una oxidación en lugar de una reducción, tendremos que invertir, lógicamente, la semirreacción y cambiar el signo del potencial estándar de reducción que nos han dado. Por lo tanto, seguimos con este planteamiento una vez hecho este lapsus de los datos determinados. Tenemos que ya con un método normal de ajuste redox, lógicamente están igualados, digamos, estequiométricamente a nivel molecular, a nivel de moléculas y de átomos, pero nos encontramos con las cargas electrónicas, que son aquí 3 y aquí 1. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Pues multiplicar esta por 3. Multiplicamos esta por 3 para poder igualar las cargas electrónicas en las dos semirreacciones que se van a unir para formar una reacción. Por lo tanto, vamos a multiplicar directamente esto y lo sumaremos, y nos dará el Au3 más 3 de Fe2+, los electrones se nos irán y nos quedará un oro sólido más 3 hierros 3+. Siempre, todos los iones en estado acuoso y los sólidos en estado sólido. Los que están en iones con cargas se encuentran en estado acuoso. Por lo tanto, esta es la reacción que se produce. Y ahora pensemos un poco con los datos que nos dan. La semirreacción de reducción del oro pasa de 3+ a 0, que es la que nos da. Por lo tanto, el potencial de este será más 1,50. ¿No? Esa la reacción de semirreacción de reducción del oro. Sin embargo, lo que ocurre en esta reacción, porque hemos establecido que el oro sí o sí se tiene que reducir, por lo tanto el hierro no tendrá más remedio que oxidarse, resulta que esta reacción pasa de hierro 2+ a hierro 3+, y su potencial estándar de reducción es a la inversa, por lo tanto tendremos que invertirlo. Por lo tanto, el potencial de esta reacción en referencia a lo que nos han dado será menos 1,77 voltios, tanto uno como otro. Igual que hemos realizado la suma a nivel, digamos, de las dos semirreacciones, tanto reducción como oxidación, sumaremos, lógicamente, también los potenciales, con lo que esto nos dará más 0,73 voltios. Es un potencial mayor que 0. ¿Y qué nos dice la teoría y la experimentación? Que en una reacción redox, si el potencial estándar de la reacción, que es este, porque es la suma de los dos potenciales estándares de cada uno de los pares
los pares iónicos que se van a unir para formar la reacción total. Si esta es mayor que 0, la reacción se produce. Luego, en este caso, cumple la condición de que 0,73 es mayor que 0 y por lo tanto la reacción se produce. Escribiendo las reacciones químicas, las reacciones que se producirán. En este primer punto de esta adición de hierro 2 más sobre oro 3 más, estas son las semirreacciones, estos son los potenciales, estos son los datos y esta es la respuesta y la consecuencia. El segundo experimento con el tubo número 2, que estamos referenciándonos a la plata, y he colocado aquí el dato que nos va a hacer falta del potencial estándar de reducción de la plata, y tenemos el mismo argumento que con el tubo 1. Tenemos que plantear lo que tenemos dentro del tubo y lo que le vamos a añadir. Y pensamos, la plata, ¿cuántas valencias tiene la plata? Pues la plata tiene una valencia, de valencia tiene 1. Por lo tanto, la plata, si tiene 1 de valencia, no tiene 2 de valencia, no puede tener 2 de valencia, la única cosa que puede hacer la plata es reducirse, porque no tiene más valencias que 1 o que estado de oxidación 1, no puede oxidarse porque no existe plata. Por lo tanto, si la plata con este planteamiento tiene que reducirse, pues planteamos lo mismo que antes, el hierro 2 tiene que oxidarse. Uno se reduce, el otro se oxida. Pues veamos si son posibles estas semirreacciones. La plata, que será, hemos dicho, una reacción de reducción, la plata, en estado acuoso, añadiremos un electrón para pasar a plata 0. Y por lo tanto, si la plata se reduce, el F2 se tiene que oxidar y el F2 tendrá que pasar de F2 menos un electrón a Fe3 más, también en estado acuoso. Bien, pues delante de estos planteamientos que son muy sencillos y aunque los repita en los 3 apartados que estamos haciendo, pero es precisamente para que asimilarlos perfectamente, que no se nos olviden y poderlos seguir aplicando. Ya correré un poquito más en el sentido para no alargarme. Reacciones de las semirreacciones de reducción y oxidación, cargas electrónicas en este caso son las mismas, no hay que multiplicar para nada, por lo tanto nos centramos con los potenciales estándares de cada uno de ellos. El de la plata de reducción es más 0,80 y el del hierro pasa lo mismo que antes. Lo que nos dan siempre son potenciales de reducción. Si la semirreacción que se produce es de oxidación, tendremos que invertir el signo de ese potencial estándar. Por lo tanto, esto es menos 0,77 y ahora si sumamos, como en este caso es directo, más hierro 2 más acuoso, los electrones son los mismos, plata sólida más F3 más acuoso. Pues bien, eso mismo y sumamos estas dos cantidades y nos da 0,03, el potencial estándar de la reacción. Como este potencial 0,03 es mayor que 0 y la condición dice si el potencial estándar de la reacción es mayor que 0, la reacción se produce. Pues bien, llegado a este punto, planteamos lo mismo que antes. Al hacer esta adición se producen estas semirreacciones que están ajustadas y se produce en este caso la reacción esta redox determinada que se obtendrán con estos dos planteamientos de oxidación y reducción y este será el potencial estándar de la reacción que al ser mayor que 0 nos dice que la reacción se produce. El tercer tubo nos dice que añadimos una disolución de hierro 2 más en una disolución de cobre 2 más.
El planteamiento, repito, aunque parezco reiterativo, lo mismo que en los dos anteriores. Tenemos que pensar en los estados de oxidación o valencias, que a lo mejor se nos va mejor, de los iones que vamos a mezclar. Por lo tanto, el cobre lo tenemos con valencia 2+. Quiere decir que ese es su estado de oxidación. Pero en este caso el cobre es su estado de oxidación único. Él tiene de valencia 2. Por lo tanto, tiene su ion correspondiente o el estado de oxidación es 2+. Por lo tanto, como no tiene más valencias, el cobre no puede oxidarse, no puede pasar a cobre 3 ni a cobre 4 porque no tiene esos estados de oxidación. Por lo tanto, la única posibilidad que tiene es de reducirse. Y volvemos a lo mismo. Si él se tiene que reducir, el otro ion que metemos, lógicamente, se tiene que oxidar. Por lo tanto, este se tiene que reducir y este se tiene que oxidar. Vayamos a las semireacciones. Reacción de reducción, el cobre 2+, más 2 electrones nos lleva a cobre 0 sólido. Y la reacción de oxidación, repito, el Fe2+ acuoso menos un electrón nos dará Fe3+ acuoso, que es el estado de oxidación del hierro 2, además con los datos que nos dan en el enunciado. Por lo tanto, tenemos lo mismo que en los anteriores dos semireacciones de reducción. Tenemos que ajustarlas molecularmente, están, y por otra parte tenemos que ajustar las cargas. Luego esta la tenemos que multiplicar por 2 para realizar el ajuste determinado y tendremos cobre 2+ acuoso más 2 de hierro acuoso para dar cobre 0 sólido más 2 de hierro 3+ acuoso. Datos de estos. Potencial estándar del cobre, de reducción del cobre, más 0,34. Potencial del hierro, lo mismo. Esta se produce una reacción de oxidación, el potencial que nos dan es el de reducción, tenemos que cambiarlo. La duda que se nos presenta muchas veces. Si yo multiplico aquí, ¿tengo que multiplicar el potencial estándar de reducción o cambiado a oxidación? No. Hay que mantenerlo porque realmente electrónicamente lo que se produce es o una oxidación o una reducción en cada una de las reacciones que se producen. O sea, aunque hayan realmente dos reacciones en este caso de oxidación, pero la transferencia electrónica que se da para poder hallar el potencial estándar es una reacción. Por lo tanto, aquí al multiplicar por 2 serían 2 moles de hierro 2+, que van a 2 moles a 2 iones de hierro 3+, pero aquí no hay que multiplicarlo. Este planteamiento se produce porque acordaros que en los problemas de termoquímica, de entalpía y tal, cuando hacíamos cosas similares, sí que lo multiplicábamos, pero no es el caso este. Por lo tanto, acordémonos perfectamente que aunque nosotros aquí realicemos, digamos, ajustes digamos, a nivel de electrones, esto se mantendrá con el dato inicial que nos dan, en el dato de el potencial estándar de reducción o cambiado a oxidación. Por lo tanto, en este caso determinado, nos dará más 0,34 menos 0,77 menos 0,43 voltios. 0,43 voltios es negativo y es menor que 0. ¿Qué nos decía la experimentación y la teoría? Que si el potencial de reacción es mayor que 0, se produce. Pero si el potencial estándar de la reacción, que es este, de la reacción, es menor que 0, no se produce.
Por lo tanto, en este caso en concreto, la adición de hierro 2+ a cobre 2+ hará que no se produzcan semirreacciones ni de un tipo ni de otro, digamos, y se mantendrían en la disolución cada uno en su sitio, sin haberse producido ninguna reacción redox dentro de ese tubo de ensayo que estamos planteando experimentalmente. Este es el caso concreto diferente. Potencial estándar de la reacción menor que 0 no se produce, que es el caso que nos ocupa. El apartado B nos dice, al tubo 4, que lo teníamos aquí, con F3+ se le añade un ion de estaño, una sal con su ion correspondiente, de estaño 2+ acuoso. Este es el planteamiento que tenemos ahora. Antes añadíamos hierro y ahora sobre ese hierro 3+ añadimos el estaño 2+. Seguimos con el mismo planteamiento. El hierro 3+, sabemos por qué ha pasado con las dos consideraciones, tiene que reducirse, porque el hierro no tiene de valencia 4, tiene de valencia 2, por lo tanto, antes añadíamos hierro 2+, y por lo tanto al añadir hierro 2+ nos daba la posibilidad de oxidarse a hierro 3+. En este caso, el hierro 3+ lo único que puede hacer es reducirse o a hierro 2+ o a hierro 0, pero no podrá oxidarse, porque el hierro no tiene de valencia 4 o de estado de oxidación 4. Por lo tanto, el hierro 3+ tendrá que reducirse en este caso determinado, y por lo tanto, al reducirse, el estaño 2+ tendrá que oxidarse, y plantearemos, ¿el estaño qué valencias tiene? Pues tiene 2 y 4. ¿Puede oxidarse? Sí, porque nosotros partimos del estaño con número de oxidación 2. ¿Puede oxidarse hasta estaño 4+, que es su siguiente estado de oxidación? Sí. Por lo tanto, con estos planteamientos sí que hipotéticamente se podría producir alguna reacción. Vamos a plantearlo con las semirreacciones. Hemos dicho que el hierro solo podrá que reducirse. Por lo tanto, el hierro pasará de hierro 3+ a hierro 2+. Un momento, sí, tiene que reducirse. Tenemos que añadir un electrón para llegar a hierro 2+ acuoso, y el estaño se tendrá que oxidar, porque si se reduce, este se oxida. ¿A qué se tendrá que oxidar? Lógicamente a estaño 4+, luego habrá que quitar 2 electrones para llegar al estaño 4+ acuoso, que es su siguiente estado de oxidación. Igual que este es su primer estado de reducción. Lógicamente se podría reducir en otro planteamiento determinado de este a este y después de este a hierro 0, pero en este caso este es el próximo y este es el próximo. O sea, el estaño se puede oxidar desde estaño 2+ a estaño 4+, que es su próximo estado de oxidación. Pues bien, ante estos planteamientos lo mismo. Planteamos el ajuste de cargas, esta habrá que multiplicarla por 2, sumamos y tendremos que 2 de Fe3+ acuoso más estaño 2+ acuoso, los electrones ya están bien, a Fe 2+ acuoso más este 2 y estaño 4+ acuoso. Y ahora planteemos los datos que nos ha dado el problema de los potenciales que están aquí. El hierro pasa de 3 a 2, es perfecto con el potencial de estándar de reducción que nos han dado. Por lo tanto, aquí tenemos 0,77 voltios. Y el otro nos dan, lógicamente, como siempre, el potencial estándar de reducción de 4 a 2, pero aquí lo tenemos a la inversa porque se tiene que oxidar según los planteamientos del experimento. Por lo tanto, este tendremos que cambiarlo a menos 0,15 voltios. Lógicamente, si sumamos estas dos, igual que hemos sumado las semirreacciones, esto nos da más 0,62 voltios.
¿Qué ocurre? Pues como hemos planteado antes, como el potencial estándar de la reacción es mayor que cero, que en este caso más 0,62 es mayor que 0, por lo tanto, la reacción se produce. Bien, pues hemos visto un método, sobre todo, que nos ayuda a reflexionar qué puede ocurrir o qué semireacciones se pueden plantear dependiendo de los estados de oxidación X igual a valencia, planteándolos de las dos formas pero con el mismo número determinado, para poder intuir hasta dónde puede llegar, oxidándose o reduciéndose, cada uno de los átomos con sus iones correspondientes. Pues bien, este ha sido el planteamiento de hoy, con un puntito más y un granito de arena más para ayudarlos a poder asimilar conceptos básicos importantes y poderlos aplicar en otros ejercicios y cuestiones de exámenes de selectividad. Si ha sido así, darme like para seguir animándome y sobre todo suscribiros para poder aumentar nuestra comunidad, ser cada vez más y poder colaborar conjuntamente en ese equipo que tenemos un mismo objetivo, aprobar. Yo intentaré ayudaros, ese es mi planteamiento, y vosotros seguro que llegaréis al examen con ese aprobado deseado. Con todo ello, hasta el próximo vídeo.